a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuestro pequeño espacio Consulta Pastoral. Ya sabes que si tienes alguna pregunta, puedes dejar tus preguntas en los comentarios para poder estar respondiéndote. Vamos en este momento a comenzar con la primera pregunta. Invitamos a nuestra hermana Reinita que pueda ponerlo en pantalla grande, por favor. Muy bien. Y ahí tenemos entonces la primera pregunta el día de hoy, que dice así: he pensado separarme, dice un hermano. Mi esposa ya no es como antes, ya no es cariñosa y se ha vuelto también renegona, ¿no? Dice él. Muy bien, entonces por ese motivo he pensado separarme. Salimos, por favor. Y esta es una pregunta de un hermano que nos hace, ¿no es cierto? Y a veces estas cosas pasan de repente porque en el matrimonio hay cambios, ¿no? Cambiamos para mal y entonces la otra persona se decepciona, se siente mal. Y aquí vemos a un hermano diciendo, note que no dice he pensado divorciarme, no, sino que dice he pensado separarme, ya que una cosa es la separación de cuerpos, ¿no? Que puede ser un tiempo, y otra cosa es el divorcio, que no es la voluntad de Dios, pero que la Biblia dice que si ocurre, solamente puede ocurrir cuando hay infidelidad conyugal, ¿no? De alguna de las dos partes, ¿no es cierto? Solamente por infidelidad conyugal. Pero aún así, si ocurriera eso, la Biblia siempre manda que si en algo hay amor y puede haber perdón, ¿no es cierto?, se pueda restaurar ese matrimonio. Pero solo por ese motivo, infidelidad conyugal, puede haber un divorcio para aquellos que realmente andamos según la palabra y amamos a Dios, ¿no? Ahora, la gente del mundo, eso se divorcian porque hasta por un problema que tuvieron se divorcian, pero no el cristiano. Ahora, el hermano ha pensado en no divorciarse, sino separarse, ¿no? Separarse por un tiempo de repente con su esposa porque ya ella ya no es cariñosa, ¿no es cierto? Y se ha vuelto muy renegona. Bueno, quiero decirles que así, quiero decirle al hermano, para que aprendan todos los hermanos también, que así como para el divorcio, ¿no? Vamos a ver si de repente podemos nosotros usar aquí nuestra pizarrita digital, ¿no? Así como por ejemplo, para el divorcio, pongámoslo acá, para el divorcio, ahí está, para el divorcio, solamente existe una causal, así también para lo que es una separación. Vamos a ponerlo por acá. Separación. Existe también una o dos causales. En el caso del divorcio, por ejemplo, es una infidelidad conyugal. Entonces, según la Biblia, un matrimonio no puede divorciarse por cualquier motivo, ¿no? Solamente por infidelidad conyugal. Pero según la Biblia, sí puede haber separación, pero tampoco es por cualquier motivo. Según la Biblia, por ejemplo, es si ocurre golpes. Entonces hay un hombre que de repente comienza a golpear a su mujer y le pega y la trata con golpes. Bueno, esa mujer, ¿no es cierto?, no puede divorciarse, pero sí puede separarse de ese hombre, ¿no? Por eso es importante no desesperarnos y siempre ver bien en el Señor con quién te casas, porque nadie te obliga a casarte, ¿no es cierto? Entonces, los golpes, por ejemplo. Los golpes son un motivo, vamos a demostrarlo hoy, según la Biblia, para una separación, ¿no es cierto? Otro aspecto también que la Biblia habla para una separación es, por ejemplo, cuando no hay un sustento, ¿no? De comida, por ejemplo, ¿no? O sea, imaginemos que se casa el hombre y la mujer y ese hombre se gasta el dinero de repente en drogas, en alcohol,
¿no es cierto? Y ese hijo o esa hija están de repente, y esa mujer también, están totalmente desamparados y no tienen ni para comer, ¿no es cierto? Entonces la mujer sí puede en ese caso, ¿no? Por falta de alimentos, pongamos acá, falta de alimento, ¿no es cierto? Sí puede tener esa separación. ¿Para qué estar con un hombre que no va a proveer su casa, que no va a dar para la comida, que no va a pagar la luz, que no va a pagar el agua, que no prácticamente no va a sustentar como se supone que debe de ser? Entonces, en ese caso también la Biblia habla, ¿no? Falta de alimento, golpes, falta de alimento. Y tercero, cuando ya ese matrimonio se vuelve un infierno, o sea, se vuelve, pongámosle esta palabra, ¿no? Se vuelve un infierno, ¿no? No hablo de repente de malos entendidos, de una discusión, de un problema, porque eso pasa en todos los matrimonios. No, hablamos de esto, ¿no? Cuando de repente hay golpes, hay un hombre que le está pegando a una mujer. La mujer, la Biblia, le da el permiso de una separación hasta que el hombre vuelve en sí. De repente falto de alimento, ese hombre de repente no está cumpliendo con su labor, el dinero se lo gasta en otros lados y no da para los hijos, no da para la casa, no hay para la renta, no hay para la comida, no hay para la luz. Entonces esa mujer puede separarse de ese hombre, ¿no es cierto? No digo que la mujer no pueda ayudar también en la casa económicamente, pero aquí hablo del contexto de un hombre ocioso, vago, que no se hace cargo de una familia, ¿no? Entonces, en ese caso sí puede haber una separación. Y también cuando de repente, imaginemos, hay hombres que dicen, bueno, hay hombres que pueden decir, ¿no? Si de repente esto, la palabra dice que con golpes te puedes separar de mí, bueno, yo no te voy a golpear, dicen, yo no te voy a golpear, pero te voy a insultar, te voy a maldecir desde la mañana, la tarde y la noche, te voy a tratar peor que un animal, pero todo con palabras, nada de golpes. Imagínate una mujer soportando eso. Bueno, la Biblia dice que cuando esa relación se vuelve un infierno, a veces es mejor una separación. Lo que sí es que toda separación no debe de hacerse sin la autoridad, valga la redundancia, de una autoridad. Entonces, cuando un matrimonio se separan por sí solos, eso trae maldición. Cuando una pareja se separan porque ellos quieren, sin la cobertura de una autoridad, eso abre puertas al enemigo. Entonces eso no se hace. Toda separación debe ser hecha bajo la cobertura de un ministro, de una autoridad. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿dónde habla la Biblia que estos tres casos son, ¿no es cierto? Cuando hay golpes, cuando de repente hay falta de alimento o cuando la relación se vuelve un infierno. Estas tres características que ya la he enseñado. Vamos a Primera de Corintios capítulo 7, verso 10. Acá está. Primera de Corintios capítulo 7, verso 10. Ahí vamos a ver. Mire, dice acá, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe. Esa es la voluntad de Dios. Porque no es que la voluntad de Dios sea la separación. Hay gente que piensa y dice, bueno, yo no me divorcio, pero me separo. Bueno, estás en desobediencia también. Estás en desobediencia porque la voluntad de Dios tampoco es que te separes. Porque la Biblia dice, mando yo a los matrimonios que no se separen. No se separen. Esa es la voluntad de Dios. Todo matrimonio deben de estar unidos. Todo matrimonio debe ser la cobertura de una familia. Entonces, si un matrimonio está mal, la familia está mal. Entonces, la voluntad de Dios no es la separación. Ahí dice, mando yo a los matrimonios que no se separen. Ahora, pero si de repente ha habido uno de estos tres casos en el matrimonio, entonces, y tiene que haber separación, dice el Señor, y si se separa, quédese sin casar. Así que ese asunto de que alguno dice, me separo por un tiempo para luego volverme a casar, eso no existe. La separación no es divorcio. Entonces, quédese sin casar o si no, reconcíliese con su marido, ¿no? Reconcíliese con su marido.
Y bueno, eh, aquí en el verso 15 dice la palabra, estos tres motivos, estas tres, digamos, esas tres causales que da la Biblia en 1 Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Ahora, note, sepárese. Aquí hay un acto permisivo de parte de la palabra, sepárese. Pero ¿cuándo se puede separar? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Entonces, ¿cuándo puede haber una separación? Cuando el hermano o la hermana está siendo tratado como un siervo. Y cuando hablo de un siervo, no hablo del acto simple de servir, eso es correcto. Hablo de ser tratado como un siervo, como en aquellos tiempos cuando habían esclavos. Entonces, sepárese. ¿Cuándo? Cuando es tratado como un esclavo. Habían dos cosas que identificaban el trato de un esclavo. Y son las dos cosas que yo hoy les he puesto. ¿Es cierto? Al esclavo se le podía golpear para que obedezca. Era tu esclavo, lo podías golpear. Y segundo, lo podías dejar sin comida si no te obedecía o había hecho algo malo. Estas dos cosas definían un esclavo. Nunca un hijo, nunca un amigo, nunca un invitado, nunca una esposa, ¿no? Pero a un esclavo se le podía golpear y segundo, si no obedecía o no cumplía una tarea, se le podía no dar alimento. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice aquí, es cierto, se puede separar, sepárese, cuando el hermano o la hermana está siendo tratado como un esclavo, sujeto a servidumbre, está hablando de estos dos casos. ¿No es cierto? Cuando se recibe golpe o cuando no hay falto de alimento, en el sentido de repente no se está proveyendo, ¿no es cierto? Y es un hombre que de repente está acostumbrado a gastar el dinero en drogas, en el alcohol, con los amigos, etcétera, y los hijos muriéndose de hambre, la casa le cortaron la luz, le cortaron el agua, no pagaron la renta, lo sacaron afuera, cosas como esas, no son correctas, ¿no? Y lo tercero dice, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, a paz nos llamó Dios. Entonces, estas tres cosas, a paz nos llamó Dios, es aquí también, ¿no? Entonces, todo matrimonio debe intentar cada día tener paz. Deben de conversar el hombre y la mujer cada día por tener paz. Pero cuando de repente ese matrimonio, todos los días, mañana, tarde, noche, de lunes a domingo, las 4 semanas, los 12 meses, son un infierno, entonces ellos pueden venir al ministro, conversar, quedar en paz para una separación. En ese tiempo de separación, en ese tiempo de soledad, en ese tiempo de repente donde cada uno piensa con la cabeza fría, aprenden a valorarse, aprenden a respetarse, a quererse. Pero lo que yo aconsejo es, jamás la mujer porque se amarga o el hombre porque quiere, entre ellos no pueden tomar esa decisión de separarse porque ellos quieren. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que no se separen. Entonces, eso no es correcto, eso no está bien. Entonces, a mi hermano que nos hace esta pregunta, he pensado en separarme, ¿no? Y las causales que pone es porque mi esposa ya no es cariñosa. Eso no es una causal extrema en la Biblia. No es una causal extrema. Y porque se ha vuelto renegona. Bueno, habría que preguntarle también a ella qué defectos tenemos nosotros los hombres, ¿no? Pero el que de repente la mujer reniegue, o que de repente la mujer ya no es tan cariñosa como antes, o el hombre de repente también se vuelva renegón, o también el hombre no es cariñoso, no es una causal de divorcio, sino que la Biblia, como ya les expliqué, la Biblia da para el divorcio. Para el divorcio, la única causal es infidelidad conyugal. Y para la separación, una separación, ¿no? Donde de repente la hermana vaya con la mamá, etc., ¿no? O el hombre tenga que salir de casa. Para una separación solo hay 3 causales, ¿no? Golpes, que no se da para la comida, no se da para el agua, no se da para el hogar, no hay una... no se provee para el hogar, ¿no es cierto? Y tercero, si ese matrimonio se ha convertido en un infierno.
pero toda separación debe ser hecho por una autoridad. Siempre recuérdelo. Así que a mi hermano le recomiendo, si siente que su esposa ha cambiado, si siente que su esposa ya no es cariñosa, se ha vuelto renegona, ¿cuál es la salida? Entonces él puede preguntar, ¿y qué consejo me da entonces? Vengan como matrimonio a la consejería y allí los vamos a ayudar. Amén. Pero separación, nada que ver. Al menos si amas a Dios y quieres andar según la palabra, nada que ver. Muy bien, hermana Reina. Seguimos, por favor. Siguiente pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta, lo han mandado también, y esta pregunta que está aquí es una pregunta donde dicen, ¿habla la Biblia acerca de los signos del zodiaco? ¿No? Muy bien, salimos por favor. Aquí está la pregunta, ¿habla la Biblia de los signos del zodiaco? Pero la manera en que lo preguntan es si apoya la Biblia, ¿no? La Biblia apoya ese asunto de yo soy Tauro, yo soy Capricornio, yo soy Virgo, yo soy Cáncer. ¿Habla la Biblia apoyando eso? Bueno, quiero responder el día de hoy que la Biblia sí habla de esto, porque esta costumbre no es nueva, es muy antigua. La Biblia sí habla de esto, pero no habla para apoyar, sino habla para decir que está mal, que alguien que cree en Dios no puede estar creyendo que su vida es dirigida, ¿no es cierto?, por los astros, ¿no es cierto?, o los signos del zodiaco. Entonces, ese asunto de yo soy Tauro, yo soy Virgo, yo soy Capricornio, yo soy no sé qué más, no, más bonito es yo soy cristiano. Alguien te pregunta, ¿de qué signo eres? ¿No? Entonces tú le preguntas, yo soy cristiano, ese es mi signo, yo soy cristiano. Y ahí él te explica, no entiendo, ¿cómo es eso? Y ahí te lanzas, ¿no? Bueno, yo como cristiano creo en la palabra y la palabra dice esto y la palabra dice lo otro. Entonces te abre puertas, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy yo te voy a enseñar un versículo donde la Biblia habla acerca de que está mal guiarse por los signos del zodiaco. Muy aparte de que está mal, hermano, de verdad que es un poquito tonto, ¿no? Un poquito tonto, por ejemplo, que una persona con educación, una persona grande, estemos pensando de que mi suerte depende de mi signo, ¿no? Es un poquito absurdo, efímero, tonto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, abrimos el periódico y dice, Capricornio, hoy es el mejor día de tu vida. Yo te hago una pregunta, de todos los muertos que hay en el mundo, ¿no habrá algún Capricornio? Ya, y si hay Capricornio, por pura lógica, que hoy fue el mejor día de su vida. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, alguien le dice, ¿no? Tauro, ¿no es cierto? Sal a caminar, porque en la calle encontrarás la felicidad, hay sorpresas para ti. ¿Usted no cree que cada hospital, en cada distrito, en cada pueblo, cada departamento y en cada país, no habrá gente Tauro que está que se muere, que está de repente en cuidados intensivos o en la cama de un hospital simplemente? Ya, ¿y qué? ¿Con ellos se equivocó? Entonces, es absurdo, es como tirar algo, ¿no es cierto? Y creer de que porque es de repente cáncer, ¿no es cierto? Hoy te ocurrirá esto. Y es tonto creer que porque soy cáncer me va a ocurrir así. Si me pongo a pensar cuánta gente que aunque sea cáncer la está pasando mal, está en un hospital, ha muerto, etc. ¿No es cierto? Entonces, hermano, es muy tonto, ¿no? Es muy tonto tener esas creencias. Esto que está aquí son supersticiones y no es de gente educada, no es de gente que lee, no es de gente grande, ¿ya? Esto yo puedo creer para un niño. Los niños, ¿no? Ay, que yo soy Tauro, Capricornio, Virgo, pero la gente adulta ya, hermano, creemos en otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo peor de todo es que hay ateos que dicen que no creen en Dios, pero creen en Virgo, en Tauro y en Capricornio. Son abusivos. Entonces, lo de ellos ya no es un asunto de fe, es un asunto de que no quieren creer en Dios, no quieren rendirse a Dios. Habla la Biblia acerca de los signos
los signos del zodiaco? Bueno, vamos por favor, al libro de Segunda de Reyes. Vamos al libro de Segunda de Reyes, por favor. A ver, vámonos por acá. Segunda de Reyes, capítulo 23. Capítulo 23. A ver, vámonos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ajá. Aquí. Ya. Vamos a leer Segunda de Reyes 23:5, dice la palabra, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, note por favor, hermano y hermana, note, estamos respondiendo a la pregunta si la Biblia habla de los signos del zodiaco. Dice, y asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Quiero que note esto, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Mira cómo le llama, gente que vive su vida de acuerdo a los astros, de acuerdo al ejército de los cielos. Aquí, por ejemplo, el Señor dice, ¿no? Y quitó a los sacerdotes idólatras. Entonces, ¿cómo le llama la Biblia a aquellos que tienen esa fe a los signos del zodiaco? Le llaman idólatras, porque tu confianza debe estar puesta en Dios, porque para nosotros la suerte no es como la ve el mundo. Para nosotros, hermano, nos vaya bien o nos vaya mal, eso no depende de la suerte, depende de Dios, ¿no es cierto? Por eso dicen Proverbios que la suerte depende de Jehová, o sea, lo que el mundo conoce como suerte, la Biblia dice que eso depende de Dios. El que te vaya bien, el que te vaya mal, depende de Dios. Lógicamente que también hay una parte que nos corresponde a nosotros porque somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas, pero es Dios quien abre las puertas. Entonces, nota, le llama idolatría a aquellos que adoran o creen a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Le llama el ejército de los cielos a los astros, la cual mucha gente por la astrología, no la astronomía, porque la astronomía es el estudio científico, ¿no es cierto?, de los astros. Pero eso sí no tiene nada que ver, eso está bien, es la ciencia, astronomía, pero la astrología ya no es ciencia, es el estudio supersticioso, ¿no?, esotérico de los astros. Esa es otra cosa, ¿no? No hablamos de astronomía, hablamos de astrología. Y le llama idolatría a aquellos que creen en los signos del zodiaco. Entonces yo creo que un cristiano, alguien que realmente cree en Dios, tiene que dejar esas cosas, hermano, ¿no? Ya estamos grandecitos, ese asunto de Tauro, Virgo, Capricornio, no sé qué más ahí, Cáncer, Sida, no sé qué más hay ahí, hermano. Esas cosas no van con nosotros porque nosotros somos hijos de Dios, ¿es cierto? No lo veo convencido, veo la pantalla y lo noto que usted dice, no, pero pastor, yo soy Tauro, bien, dice, mis hermanos. ¿No? Bueno, entonces te voy a dar un versículo más, ¿ya? Te voy a dar Jeremías capítulo 8, vamos para allá. Jeremías capítulo 8. A ver, por aquí hay un texto también. Muy bien. Ya. A ver, me parece que es el verso 2. Cuando también habla del ejército de los cielos, la gente que se guía por los astros, ¿no? Dice, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo. Note, a todo el ejército del cielo, hablando de los signos del zodiaco, ¿no? A quienes amaron, dice. Hay gente, hermano,
que cuando que yo hablo esto, dice, ay, no, pero es mi creencia, no, pero yo soy Virgo, ya no es Virgo, pero hermano, porque según la Biblia, hermano, no somos guiados por astros, ¿no es cierto? Entonces, pero hay gente que ama esto, no, pero yo soy Tauro, yo soy Capricornio, con ascendencia Géminis y con proyección a Neptuno. Entonces dice, a quienes amaron y a quienes sirvieron, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente hasta paga para que le lean este tipo de cosas? Se compra el periódico como una manera de servir para poder leer su signo, ¿no es cierto? A quienes amaron, a quienes sirvieron, los que seguían por el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron. Habla de gente que, a ver, lo ponemos acá, en pos de quienes anduvieron, ¿no es cierto? O sea, habla de gente que su vida la vive o anda de acuerdo a su signo, de acuerdo a los astros. A quienes preguntaron, a su Padre Santo, a quienes preguntaron, qué tremendo, hermano, y andan preguntando, y en este año, que es el año de la rata, ¿no? En este año, que es el año del pericote, el año del cocodrilo, el año del jabalí, ¿qué me espera en el año del jabalí? ¿No es cierto? Y ahí está ahí está la bruja que le engaña. Ay, según tu signo, que es el año del jabalí, tu cintura se va a poner como el jabalí. ¿Qué te van a decir, hermano? Pon tu confianza en Dios. Así que dejemos ya, hermano, esas cosas bobas, tontas, incoherentes, locas, ¿no es cierto? Alienadas, que te llevan como en el mundo, a creer esto, ¿no? Entonces, hermano, esa es la respuesta que le damos el día de hoy a la persona que nos manda esta pregunta. ¿Habla la Biblia de los signos del zodiaco? Sí, pero los enseña que está mal y que un cristiano no puede hacer eso. Muy bien, siguiente pregunta, por favor, hermana Reinita. Muy bien, ahí está la siguiente pregunta, y esta pregunta que nos mandan, que quedó también de la semana pasada, es ¿cómo se puede identificar, cómo se puede saber quién es un profeta falso? Muy bien, salimos por favor. Muy bien, ¿cómo se puede identificar, cómo se puede conocer quién es un profeta falso? No, esa es la pregunta. ¿Cómo podemos identificar quién es un profeta falso? A ver, los que se me vengan, hermanos, ya, lo que se me venga a memoria. Vamos a poner por aquí profeta falso, ¿no? Y ponemos aquí, a ver, vamos a ver. Gloria a Dios, a ver. Muy bien, uno de los primeros que podemos de repente, una de las cosas primarias que yo veo en el Antiguo Testamento de cómo conocer a un profeta falso, es cuando ese profeta habla profecías que no se cumplen. Profecías que no se cumplen. ¿No es cierto? Profecías que no se cumplen. Dejemos ya, hermanos, así como los que creen en el zodiaco, dejemos ya, hermanos, esas cosas de, por ejemplo, hay una profeta en la iglesia, sale embarazada de repente la pastora, ¿no es cierto? Imaginemos en una iglesia, sale embarazada la pastora, y ahí está la profeta, oh, Dios me ha revelado que va a ser hombre, va a ser hombre, y al final hasta tres mujeres le salen. O sea, dejemos ya, hermanos, por favor. Y al final, luego queremos disculpar. Ah, no, seguro que no le vi bien. No, ya pues, por favor, hermanos. Entonces, esa gente que anda diciendo cosas que al final no se cumple, según la Biblia en Deuteronomio dice, el profeta que dijera una palabra y no se cumple, lo apedrearás, dice, porque no dio palabra de Dios y lo que él habla no es de Dios. ¿No es cierto? Entonces, he escuchado a veces doctrinas de predicadores que dicen, no, pero en algún momento un profeta dijo algo según la Biblia y Dios lo permitió o algo, pero cada una tiene su contexto y su explicación. Eso no significa de que un profeta va a andar por ahí equivocándose y aún así se le llama profeta. No, eso sí no es bíblico.
Entonces, esas personas que andan hablando cosas y al final no se cumplen, no son profetas, hermano. No son profetas. Un profeta habla poco, pero cuando habla algo que Dios le revela, se cumple. Es palabra de Dios. Deuteronomio dice, el profeta que hablare algo diciendo que es palabra de Dios y no se cumpliera la palabra que dijo, esa palabra no es de Dios. No es de Dios. Segunda señal que yo veo, ya no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, es que ese profeta, ¿no es cierto? ¿Cuándo es un profeta falso? Cuando da profecías extrabíblicas. Profecías extrabíblicas. Muy bien. ¿Qué significa profecías extrabíblicas? En el libro de Corintios, capítulo 14, habla la Biblia que cuando los profetas hablen, los demás juzguen. ¿Qué van a juzgar? ¿Al profeta? No. La palabra que el profeta diga. ¿Para qué? El contexto habla, los demás juzguen para ver si lo que el profeta habla es palabra de Dios. Entonces, es importante esto, hermano. Lamentablemente se ha levantado una generación, en estos tiempos, una generación de apóstoles, una generación de profetas que, llevan, ¿no es cierto?, una bandera de, aunque no está en la Biblia, pero lo dijo el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando de repente alguien le dice, por ejemplo, ¿no? Pero eso no está en la Biblia, no es correcto, no, eso no lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, no lo dijo Jesús en los Evangelios, ni tampoco los apóstoles en las epístolas, no lo practicaba la iglesia primitiva, no se enseñaba. Entonces, ¿cómo es eso? Y en vez de reconocer, te llaman religioso, religioso, eres un religioso, fariseo religioso. Pero no es así, mis queridos hermanos. La palabra de Dios enseña que el verdadero profeta va a hablar palabra de Dios. Entonces, aquí vemos dos características de un falso profeta, ¿no? Profecías que no se cumplen. En Deuteronomio, Antiguo Testamento dice eso. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14, profecías extrabíblicas, ¿no es cierto? Así que un profeta no puede hablar algo que no está en la palabra, ¿no es cierto? Y si de repente alguien pregunta, no, pero ¿y si va de repente a decir que va a ocurrir un terremoto? Bueno, volvemos al primero, ¿se cumplió? Porque Ágabo dijo de que iba a pasar un problema, un gran hambre, que dice que luego se cumplió. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió? Porque el profeta tiene que hablar palabra de Dios, ¿no? Entonces, y si dice que va a pasar algo, que se cumpla. Si no, hermano, estamos aquí nosotros, de verdad, hermano, les digo, pensando que los ministerios son cualquier cosa, cualquier trapo sucio, que cualquiera se llama profeta, que cualquier hermano o hermana se llama profeta. No, y los profetas de la Biblia no eran así. Los profetas de la Biblia daban una palabra, hermano, y esa palabra se cumplía. No, pero como les digo, no siempre alguien puede sacar un caso. No, pero el profeta que fue a hablar con David, el profeta que fue a Nínive y luego Dios se arrepintió, tiene un contexto. O sea, se hubiera cumplido si Dios no hubiera visto un arrepentimiento. Tiene un contexto, pero no es de que el profeta invente y no se cumpla. Muy bien. Y uno más. A ver, uno más. Tercero, uno más podríamos también decir la falta de sujeción. Entonces, estas tres cosas son las que yo puedo ver en un falso profeta en mi experiencia. ¿Hay más? Por supuesto que sí, pero sería otro estudio, ¿no? Cuando da cosas, son profecías que no se cumplen. Luego, habla cosas extrabíblicas que no están en la palabra. Y tercero, falta de sujeción. Cuidado con un profeta que no tiene pastor. Cuidado con un profeta que anda de iglesia en iglesia. Cuidado con esos profetas ambulantes que andan tocando puertas buscando a hermanos que tienen pastor, hermanos que tienen iglesias para orar por ellos. Cuidado cuando alguien te ponga la mano encima, porque el espíritu que tienes, eso pasa. Cuidado con quién andas, con quién caminas, a quién escuchas, porque el espíritu que tiene, eso pasa. Entonces, por eso la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Entonces, cuidado con esos profetas ambulantes que no tienen iglesia, que no tienen pastor,
cuidado con ellos, ¿no es cierto? Cuidado también con esos profetas que hablan cosas que al final ni se cumplen, y cuidado con aquellos que hablan cosas que no tienen sustento bíblico, que no está en la palabra de Dios. Muy bien, hermana Reinita, seguimos por favor. Siguiente pregunta. ¿Sí? Bueno, nuestra hermana Giselle Campos de Guarmey pone: buenas noches, mi pastor. Mi pregunta es: ¿está mal que lleve flores a la tumba de un familiar? A ver, vamos a responderla aquí rápidamente. Vamos a responderla aquí, salimos. Ya, ella, por ejemplo, pregunta: ¿está mal que se lleve flores a la tumba de un hospital? La respuesta es no, mi querida hermana. No está mal. No está mal que se lleve flores a la tumba de un hospital, porque las mujeres que fueron a limpiar y a perfumar, y a llevar perfumes al cuerpo de Jesús, también llevaron cosas. Entonces no está mal que alguien lleve flores, ¿no es cierto? Si no, también estuvieran mal las mujeres que fueron a la tumba de Jesús para arreglarla, echarle perfume y todo eso, ¿ya? Entonces, esta pregunta: ¿está mal que un cristiano lleve flores a la tumba de un familiar? No. Entonces, ¿qué estaría mal? Que ese cristiano hable con el muerto, ¿no? Por ejemplo, abuelito, aparécete en mis sueños, abuelito, cuídame, abuelito. No, quien te cuida no es el abuelito que murió, quien te cuida es Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos con los muertos, ahí está el problema. Eso es lo que la Biblia prohíbe. Pero, digamos, ir a una tumba, llevar flores, limpiarla, no hay ningún problema. Y luego sigue preguntando, la otra pregunta es, a ver, lo ponemos también nuevamente en pantalla grande. Dice, y la otra pregunta es: ¿cómo poder superar o sobrellevar a la muerte de un familiar tan importante como una madre o un padre? Gracias y muchas bendiciones. Muy bien, salimos. La segunda pregunta que ella hace es: ¿cómo superar la muerte de un ser querido tan importante como una madre o un padre? Bueno, muchos van al psicólogo. El psicólogo te trata de ayudar en la cabeza, ¿no es cierto? En la cabeza. No llega al corazón, solo en la cabeza, con pensamientos, con ideas, con estrategias. Otros van al psiquiatra, ¿no es cierto? El psiquiatra ya no solamente tiene el poder para hablarte, sino también para darte medicamentos, para dopar a la persona. Eso ya no solamente va a lo que es el alma, sino también el cuerpo. Pero mi recomendación para una persona que ha perdido a un ser muy querido es que venga a Dios primeramente. Y si es cristiano, que tenga una buena consejería pastoral. Esa es mi recomendación. Si no conoce a Dios, no sirve a Dios y se le ha muerto un ser querido, que ese sea el motivo para que venga a Dios. Porque el psicólogo ve el alma, el psiquiatra el cuerpo, ¿no es cierto? Porque hasta dopa, te manda medicamentos, ¿no? Pastillas, tratamiento para el cuerpo, ¿no? Sedarlo. Pero solamente Dios puede tratar el espíritu, solamente Dios, ¿no? Ahora bien, pero si ya es cristiano, mi recomendación es que busque una cita con su pastor y que su pastor, y que en esa consejería pastoral él pueda ser ministrado por su ministro. Eso es poderoso y le va a ayudar, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta que le damos a nuestra amada hermana. Siguiente pregunta, por favor, hermana Reinita. Y en esta pregunta, que es la penúltima, en esta pregunta vamos a ver aquí cómo nuestra hermana Limo Isa, ella es de Pacasmayo, ¿no? Ella nos pregunta: pastor, disculpe, hay hermanos que se casan, pero solamente por la iglesia cristiana, ¿no? ¿Es válido ese matrimonio en lo judicial? No sé si me dejo entender, pregunta ella, ¿no? Bueno, ese día nosotros enseñamos nosotros una escalerita muy tremenda. Por ejemplo, lo voy a repetir. Hay algunos que están en convivencia. Convivencia. Hay otros que solamente se han casado, solo se han casado por civil. Solo civil. Y hay otros que se han casado ya delante de Dios. Delante de Dios. Muy bien, es una escalerita, ¿no? Entonces, permítame explicarle. A los que están en convivencia, les mando, no yo, sino el Señor, que vean la forma
Así como ves la forma para las cosas importantes del dinero, de tu casa y cosas que quieres, que veas la forma de arreglarte en esta área para no estar en convivencia. Recuerda que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segundo, quieren casarse, lo que manda la Biblia primeramente es empezar por civil. Entonces la pregunta que la hermana hace, si yo me he casado solamente por la iglesia cristiana, ¿eso vale ante el civil? No, no. Aquí no es un asunto de qué matrimonio es mejor, ¿no? Civil o religioso, son los dos. Primero se comienza por el civil, porque vivimos delante de hombres y tenemos que testificar y tener buen testimonio delante de las autoridades terrenales. Primero es civil, pero luego tenemos que venir delante de Dios para que haya esa unidad que la Biblia dice que no pasa en lo civil, sino que lo hace Dios, ¿no? Donde dejan de ser dos y pasan a ser una sola carne. ¿No es cierto? Entonces, lo correcto es primero por civil y luego delante de Dios. Entonces, no es un asunto de qué matrimonio es más importante. Los dos, uno delante de los hombres, otro delante de Dios. Cuidado con aquellos que le dicen que este no vale, que el único matrimonio que Dios respalda es este. Pero ya hemos hecho dos preguntas. Si el matrimonio que Dios respalda, el único, y que solamente Dios respalda, es el civil, la pregunta sería, ¿todo aquel que se casa por civil está casado? ¿No es cierto? Y la segunda pregunta, ¿todo aquel que se divorcia por lo civil está divorciado? Porque si esto es lo que Dios respalda, así sería entonces. Pero encontramos que en la Biblia eso no es cierto. Muy bien, siguiente pregunta, hermana Reinita, y nos vamos para la última pregunta. Última pregunta, nuestra hermana Giselle nos hace la última pregunta y dice, hace un comentario, muy bueno, que dice, y célula jueves y sábado también pueden estar en una célula si son de provincia. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a nuestra sierva Giselle. Realmente su comentario fue muy bueno, ¿no? Muy bueno, porque yo enseñé, ¿no es cierto?, que los que son de provincia tienen 3 días para congregar, ¿no? Y que los que son de la central, aquí Lima, Callao, son 5 días. Pero ella con este comentario nos ha ayudado a ver que los de provincia también pueden congregar 5 días a la semana, ¿no? Por ejemplo, yo enseñé que primero los días miércoles, ¿no? Los días miércoles, ¿es cierto? Luego los días viernes y luego los días domingos, ¿es cierto? Entonces yo enseñé que, muy bien, yo enseñé que el miércoles es a las 8 p.m. Para los que son de provincia, tenemos en Facebook un grupo cerrado. ¿Quieres ser parte? Si eres de provincia, manda tu número de celular, tu nombre y apellido a nuestro número de contacto y te vamos a hacer parte. Te mandamos el link para que solamente entres, ¿no? Y te recibimos. Los días viernes como hoy también es 8 en punto, pero ahí es libre, como hoy es libre para todos, ¿no? Lamentablemente tenemos problemas con el internet, vamos a ver qué ha pasado y les doy gracias por seguir ahí. Y los domingos para la gente de provincia son 8:30. Pero nuestra hermana Giselle nos hace recordar que también todo hermano de provincia puede conectarse con nosotros, mandarnos nuevamente su número de celular y nosotros le hacemos llegar también una célula donde pueda congregar. Y esto es los días jueves y los días sábados. Y el día de hoy yo quiero, y también es a las 8, también es a las 8. Y yo quiero animar a todos los hermanos de provincia. Si los días jueves y sábados no congregas en ninguna célula, aquí los jueves y sábados tenemos células en diferentes partes de Lima y Callao. Entonces, mándanos tu información, tu nombre y apellido, tu número de celular, para conectarte con un predicador que tiene una célula y él pueda hacerte esa invitación, esa videollamada por WhatsApp, de tal manera que los jueves y los sábados puedas participar de una célula y escuchar la palabra de Dios, ¿no? Excelente acotación. Muy bien,
Entonces, ¿no hay más preguntas? Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, vamos terminando, por favor, el día de hoy. Vamos terminando. Gloria a Dios. Aleluya.